episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Ah, igual que yo. Como tocayo. Ale. Qué grande. Bueno, Ale me estaba preguntando acá por el monociclo. Así que ahora vamos a seguir hasta la estación del servicio y paramos un cachito a descansar. Muchas gracias, Lucas. Hola gente, estamos circulando al costado de la ruta 34 en este momento. Salimos a las 6:15 hoy de Colonia Dora y hemos recorrido hasta este momento unos 110 kilómetros más o menos. Estamos al 76% de batería. Paré una horita en Garza, como pudieron ver, para tomarme un café y cargar un poco a Jodor. Y nos faltan aproximadamente unos 65 kilómetros para llegar a Santiago del Estero capital. Debo decir que de todos los viajes, esta ruta 34 ha sido la más comprometedora, por decirlo de alguna forma, y la más jorobada para circular, por dos motivos. El primer motivo es que, bueno, no tiene una colectora, como ya saben bien, y como venimos sufriendo hace tiempo, pero bueno, no es la única ruta provincial que no tiene colectora. Muchas de las rutas provinciales no tienen colectora. Y por otro lado, algunos camioneros son muy agresivos, pero muy agresivos. No me refiero a yo estar circulando en la ruta en sí, sino incluso, como ven, yo estoy circulando aquí al costado, que de hecho hay una huella, porque muchas de las motos de los pueblos utilizan este camino para circular en vez de ir por el pavimento. Y bueno, aún estando aquí en esta huella al costado, que no molesta para el sobrepaso ni nada, algunos camioneros pasan, tocan bocina y como que hacen gestos medio italianos, ¿no? De qué sé yo, pero no saludando, sino bastante violentos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, seguimos. Yo creo que a partir de Santiago del Estero va a estar mucho más tranquila la cosa. Me dijeron que hay bastante camión acá en la 34, bueno, por un tema de la época, ¿no? Por la cosecha, hubo buena cosecha, entonces están circulando muchísimos camiones. Pero circulan más camiones para el lado de Rafaela que para el lado de Santiago del Estero. Ha sido bastante larga esta charla. Los voy a dejar un ratito para que disfruten del paisaje. Wow. Es todo acá. Vamos nomás. Bueno gente, estamos a 30 kilómetros de Santiago del Estero capital. La 34 nos viene pegando una linda paliza. Los últimos 20 kilómetros estaba en un estado deplorable, creo que peor que cuando hicimos la ruta 9, la vieja, camino a Córdoba. Peor. Miren cómo habrá sido de peor que, si ustedes se fijan, toda esta huella que hay aquí en la banquina se utiliza mucho por las motos del pueblo, precisamente porque el estado de la ruta es tan malo que vas saltando, vas moviéndote de un lado al otro, hay huella de camión, o sea, está todo el asfalto hundido y te va tirando para un lado, te va tirando para el otro, así que
De esos 20 kilómetros, como 15 kilómetros directamente yo me fui por acá, por la banquina, que era mucho más fácil. Vamos a ir hasta Santiago del Estero derecho. Estaba descansando un poquito porque hice como 70 kilómetros sin parar. Vamos a esperar que pase el camión. Y ahora le voy a pegar derecho a la capital y ahí descansar, almorzar, buscar hotel. Así que les comento cuando esté ya instalado. La idea va a ser, obviamente, como este es sexto día de viaje, hoy nos quedamos 2 noches en Santiago capital y reorganizamos. Les comento después. Y llegamos nomás a Santiago del Estero capital. Me estoy quedando en el hospedaje El San Juanino, que es justo a las afueras de Santiago capital. No me quise quedar en el centro porque siempre un despelote, te cobran de más, y la verdad que preferí quedarme acá tranquilito en un lugar que me recomendó Gastón de la estación de servicio Action, en donde almorcé. Así que como voy a estar quedándome en la habitación prácticamente todo el día editando videos y subiendo historias, bueno, la idea de dónde me quedaba específicamente Santiago del Estero era lo de menos. Así que espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo episodio.